Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarles de nuevo en este nuevo video. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que estén viendo esto. Hoy les traigo un tema muy especial, son las apariciones, historias de miedo del Metro de México. Regularmente los metros en cualquier país siempre tienen historias como estas, ya sea por trágicas historias de personas que se desviven en esos lugares o porque por lo mismo que están dentro de la Tierra, hay veces que atraviesan lugares donde hay gente enterrada o la misma oscuridad que está ahí llama cosas, seres de oscuridad. Bueno amigos, si tienen alguna experiencia en algún metro en cualquier país, ya sea el de México o de otro lugar, pueden ponerlo aquí en la caja de comentarios o bien escribir al correo, enviar audios o video también contando sus historias, sus experiencias. O si alguien les contó algo aterrador que quieran compartir también. Bueno amigos, comencemos con los relatos. Empecemos con este relato, el cual se titula Susurros en Isabel la Católica. Estoy un poco sacada de onda por algo que me acaba de pasar en el metro Isabel la Católica. Voy camino a un evento escolar y tuve que bajar aquí porque queda cerca del lugar al que me dirijo. Me quedé sentado un momento al final del andén de mujeres, revisando la ubicación en mi teléfono. De repente, empecé a escuchar varias voces que salían del túnel del metro. Al principio, creí que eran las personas a mi alrededor, ya que en ese momento había unas cuantas junto a mí. Sin embargo, cuando se fueron y me quedé completamente sola, los murmullos continuaron. Eran sonidos ininteligibles, como susurros entrelazados, y no lograba entender lo que decían. Al fijar mi vista en la oscuridad, sentí un frío que me puso la piel de gallina, y los murmullos fueron desapareciendo poco a poco. Me quedé esperando un poco más, pero ya no se escucharon. Decidí que era hora de moverme y dejar atrás aquella inquietante experiencia. Mientras me dirigía hacia la salida, no podía dejar de pensar en esos murmullos. Al salir de la estación, la luz del día y el bullicio de la ciudad me devolvieron un poco la calma, pero la experiencia quedó grabada en mi mente. Ahora, cada vez que paso por el metro Isabel la Católica, no puedo evitar recordar aquellos murmullos y preguntarme qué o quién los estaba generando en las profundidades del túnel. Y si querían algo de mí. Relato anónimo. Vámonos con el siguiente relato, el cual se titula Reencuentro en Metro Panteones. Un viernes por la noche salí de trabajar y abordé el metro en la estación San Lázaro, de la línea 1. Después de unos minutos bajé del tren en la estación Pino Suárez para cambiar a la línea 2. Miré mi reloj, eran las 11:50. Estaba a tiempo para tomar el último tren. Llegó con dirección a la estación terminal Cuatro Caminos. Al entrar en el vagón, reconocí un rostro familiar. Era Gabriel, a quien no veía desde hace muchos años atrás. Me senté a su lado y lo saludé. ¿Qué onda, Juan? Hacía mucho tiempo sin verte. ¿Cómo has estado?, me dijo Gabriel con una sonrisa. Le respondí que estaba bien, que acababa de salir de trabajar y ya iba para la casa. Gabriel me contó que había estado regular y que hacía 2 meses lo habían operado de la cabeza. Le pregunté qué le había pasado y me explicó que, por andar en una fiesta, en una pelea recibió un fuerte golpe y fue trasladado a un hospital donde días después fue operado. Le dije que me alegraba que hubiera salido bien de la operación. Gabriel añadió que venía de la casa de su mamá. Le pregunté dónde vivía ahora y me dijo que vivía cerca de la estación Panteones. Le comenté que yo bajaba hasta Cuatro Caminos. La conversación continuó de manera amena,
recordando viejos tiempos y poniéndonos al día, hasta que el tren se aproximaba a la estación Panteones. Gabriel se despidió diciéndome que me cuidara, que iba a bajar en la siguiente estación y que había sido un gusto encontrarme nuevamente. Las puertas del tren se abrieron y Gabriel bajó, quedándose parado en el andén, mirándome desde afuera. Movió su mano en señal de despedida y yo correspondí el saludo. El tren reinició su marcha, perdiéndose en el túnel. Cuando el tren llegó a Cuatro Caminos, entre los usuarios que descendían, me encontré con Pascual, otro de mis viejos amigos. Le comenté sorprendido que en una sola noche había encontrado a dos de mis grandes amigos que no veía desde hacía años. Pascual, curioso, me preguntó por qué lo decía. Le conté que en el vagón había encontrado a Gabriel, quien se bajó en la estación Panteones después de unos minutos. Pascual, incrédulo, me preguntó si realmente había visto a Gabriel. Le dije que sí, y que incluso me platicó que en una pelea le lastimaron la cabeza y lo operaron. Pascual me miró con una mezcla de sorpresa y horror. «Juan, estás loco», me dijo Pascual. «Gabriel murió en esa operación y lo enterraron en un panteón cerca de la estación Panteones. Eso hace un mes». Me quedé congelado, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La imagen de Gabriel despidiéndose desde el andén cobró un nuevo y siniestro significado. No podía creer lo que Pascual me estaba diciendo. Traté de recordar cada detalle de nuestro encuentro en el tren, cada palabra, cada gesto. Todo parecía tan real, tan tangible. La cicatriz que Gabriel me había mostrado, su sonrisa, su voz. Pero ahora todo eso se desvanecía en la incertidumbre y en el miedo. Relato de Juan C. La siguiente historia se titula El hombre de negro en el metro. Hace tiempo mi sobrina hizo su servicio social en las oficinas centrales del metro, en el centro histórico de la Ciudad de México. Una tarde, cuando ya solo quedaban unos pocos compañeros, un ingeniero comenzó a platicar acerca de las construcciones del metro. El ingeniero les contó que cuando estaban haciendo la línea de Garibaldi a Constitución, comenzaron a suceder muchas cosas raras. Hubo deslaves, personas que perdieron la vida e incluso una persona que desapareció en la construcción y nunca volvieron a saber de él. Una noche, mientras los ingenieros, arquitectos y maestros de obra trabajaban, apareció de la nada un hombre vestido de negro. Su traje, a pesar de estar en la tierra y en lo subterráneo, estaba impecablemente limpio. Llamó al encargado de la obra y lo llevó lejos a platicar con él. Cuando el encargado regresó al grupo, llevaba la cara desencajada. El hombre de negro le había dicho que ya sabía cuál era la condición para que él diera el permiso de seguir con la obra. A la siguiente noche, el encargado mandó por delante a los albañiles más jóvenes e inexpertos. Pero hubo un derrumbe, del cual nunca pudieron rescatar ni siquiera los cuerpos. Solo así pudieron continuar con la construcción de esa línea. Desde entonces, no es raro escuchar historias sobre extraños sucesos en el metro. El ingeniero advirtió que cualquier noche, estando solo en los andenes o el transbordo, podrían suceder cosas extrañas o tener encuentros con lo desconocido. Mientras mi sobrina me contaba esto, podía ver la seriedad en sus ojos. La luz tenue de la oficina apenas iluminaba nuestros rostros, creando sombras inquietantes en las paredes. Me imaginé el ambiente subterráneo de la construcción, con el eco de las herramientas y el polvo suspendido en el aire. La presencia del hombre de negro con su traje impecable y su aparición inesperada debía haber sido escalofriante. El ingeniero describió cómo la tierra suelta caía en cascadas durante los deslaves, llenando el aire con un olor a humedad y tierra fresca. Los gritos de los trabajadores resonaban en los túneles, rebotando en las paredes de concreto. La tensión y el miedo se sentían palpables, como una niebla densa que se adhería a la piel.
Cuando el hombre de negro apareció, su figura se destacaba claramente en la penumbra, una silueta alta y siniestra. El ingeniero recordaba cómo el encargado de la obra se alejó con él, dejando al grupo en un silencio expectante. Podía imaginar el susurro del viento que corría a los túneles, llevando consigo el eco de conversaciones distantes. El regreso del encargado fue aún más perturbador. Su rostro desencajado y su mirada perdida indicaban que había recibido noticias terribles. La orden de enviar a los albañiles jóvenes e inexpertos al frente fue recibida con murmullos de confusión y temor. La noche del derrumbe fue un caos absoluto, con el ruido ensordecedor de la tierra cayendo y los gritos desesperados de los atrapados. La oscuridad y el polvo lo cubrían todo, creando una sensación de claustrofobia y desesperación. La construcción continuó, pero la historia del hombre de negro y los sacrificios necesarios quedó grabada en la memoria de todos los que trabajaron en esa línea. El ingeniero explicó que desde entonces los trabajadores del metro siempre están atentos a cualquier señal de lo desconocido. Las noches en los andenes y trasbordos pueden ser inquietantes. Mi sobrina concluyó su relato con una advertencia: nunca subestimar las historias del metro. En los túneles oscuros y laberínticos, donde la luz apenas llega y el eco de los pasos resuena ominosamente, es fácil creer en lo sobrenatural. Las leyendas y los encuentros con lo desconocido son tan parte del metro de la Ciudad de México como los trenes y las estaciones mismas. Relato anónimo. Vámonos con el siguiente relato, el cual se titula El niño fantasma del Metro Toreo. Me asignaron nuevamente el servicio en el metro, y como ya sabrán, se cuentan varias historias, muchas de ellas muy buenas. Lo que les contaré pasó en el Metro Toreo, en la estación Cuatro Caminos, y le sucedió a un compañero, el cual es policía auxiliar de la Ciudad de México. Dice así: después del cierre de estación y del corte de corriente eléctrica en las vías, se autorizó el descenso a la misma para avanzar el famoso tapón, el cual es el peinado de vías, para checar posibles grafiteros y cualquier anomalía en el área de resguardo de trenes. Éramos un total de 6 elementos, con un auxiliar jefe de estación. Sin embargo, de esos 7, 2 se adentraron mucho hacia dicho lugar. No vieron gran cosa en el tramo que llevaban. Eran aproximadamente la 1:45 de la madrugada de un viernes, cuando, a medio trayecto, escucharon llorar a un niño. El llanto se oía lejano al principio, pero se volvía más fuerte a medida que avanzaban. Con el poco brillo de luz que había, y sin lámpara, era difícil distinguir algo. Finalmente, vieron al niño. Pensaron que debía ser uno de esos niños que piden dinero boleando zapatos en los vagones, algo común durante el día, pero este niño seguía llorando sin meditar palabra. Decidieron llevarlo al área de garage para tranquilizarlo, ya que ahí había una puerta con un zaguán de mediana estatura. Uno de los oficiales tomó al niño de la mano, mientras el otro venía a escasos 3 metros atrás. Guiándose por la pared, avanzaron con el niño en medio. Casi a punto de llegar al área mencionada, el niño dejó de llorar. Lo que sucedió al llegar al punto marcado los desconcertó y les puso la piel de gallina. Lo que venía sujetando el oficial no era un niño, sino una rama del tamaño del palo de una escoba. No había ningún niño ahí, pero en el interior del garage se seguía escuchando el llanto del niño. Decidieron no regresar a buscarlo. Esta no fue la última vez que se escuchó el llanto. El mismo niño les ha llorado a varios elementos que hacen el recorrido nocturno. Créanme, no es nada agradable oír esa historia, especialmente cuando uno está custodiando solo esa área. Afortunadamente yo nunca vi nada en esa estación, solo escuché ruidos y llantos. Y esto que les cuento me lo platicó un amigo oficial de seguridad. Relato anónimo. El siguiente relato se titula El danzante
el Metro Garibaldi. Esto me pasó un mediodía aproximadamente a las 11:50 de la mañana. Estaba en la estación Garibaldi y había poca gente esperando el tren. Yo estaba parado casi al final del andén. Todo parecía normal, pero entonces, de reojo, vi algo que se movía dentro del túnel. Así que volteé y clavé la mirada en la oscuridad. Por unos segundos, hasta que mis pupilas se comenzaron a acostumbrar, entre toda esa negrura había una débil luz que apenas iluminaba las vías. Fue entonces que la vi. Era la silueta de una persona con un sombrero como de los años 50 o 60. Lo primero que pensé fue que era de alguien de mantenimiento que estaba revisando las vías para asegurarse de que todo funcionara a la perfección. Sin embargo, la forma en la que se movía me provocó un escalofrío. La silueta parecía estar bailando de una manera perturbadora y anormal. No se escuchaba música ni dentro ni fuera del túnel, y yo, sorprendido, me pregunté en voz alta, ¿quién se pondría a bailar sin música y dentro del túnel del metro? Volteé a mi lado buscando si alguien más veía lo mismo que yo y efectivamente, a pocos metros se encontraba una señora de edad avanzada. En su cara me encontré con una mirada de horror y una de sus manos cubriendo su boca. También estaba mirando hacia el túnel. Me pregunté para mis adentros, si la señora también lo vio, entonces no estoy loco. Cuando volví a mirar hacia el túnel, la silueta estaba parada con los brazos extendidos hacia abajo y un poco abiertos. Parecía que nos invitaba a contemplarla. Y solo nos miraba fijamente y a mí y a la señora, que se habían percatado de su existencia. En ese momento llegó el tren y, simple y sencillamente, la silueta se desvaneció. Cada vez que tengo que ir a esa estación, volteo buscando a aquel extraño ser, pero ya no he visto nada fuera de lo normal. Esto, gracias a Dios. Relato de J. Bernal Jr. Vámonos con el siguiente relato, el cual se titula El ingeniero fantasma de Metro Potrero. Trabajando en el metro de la Ciudad de México he escuchado muchas historias y leyendas. Sin embargo, ninguna me ha impactado tanto como la leyenda del ingeniero de la estación Potrero, sobre todo porque también a mí me tocó verlo. El ingeniero Platanov era un hombre dedicado, siempre dispuesto a resolver cualquier problema que surgía en las vías. Su compromiso con el trabajo era inigualable, pero fue esa misma dedicación la que le costó la vida. Una noche, durante su turno, Platanov decidió bajar a las vías para adentrarse en el túnel que comunica la estación de Metro Potrero con la Raza, para así revisar una aparente falla. Pero lo hizo sin avisar al puesto central de control. En medio de la oscuridad y ya casi a la mitad del túnel, se vio atrapado por un par de unidades que circulaban para ser resguardadas. Fue atropellado y murió instantáneamente. Desde entonces, muchos trabajadores han afirmado haber visto a Platanov, o al menos a su espectro. Siempre merodeando la estación Potrero durante la madrugada. Algunos incluso aseguran haber conversado con él sin darse cuenta de su identidad hasta mucho después. Estas historias me parecían exageraciones o simplemente inventos para asustar a los nuevos empleados, hasta que me tocó el turno de madrugada en Potrero. Esa noche, la estación estaba particularmente tranquila. Mientras realizaba mi ronda, vi una figura al final del andén. Pensando que era un compañero, me acerqué. Era un hombre con un casco y un chaleco reflectante, similar al uniforme de los ingenieros del metro. Buenas noches, le dije. ¿Todo bien por aquí? El hombre me respondió con una voz calmada y familiar. Sí, solo revisando unas cosas en las vías. A veces, los problemas no esperan al día siguiente.
Me pareció extraño que alguien estuviera trabajando sin haberme informado, pero no pensé mucho en eso. Le pregunté si necesitaba ayuda y él me dijo que no, que ya casi terminaba. Entonces, le pregunté su nombre para anotarlo en mi bitácora y, con una sonrisa triste, me dijo: Platanov, ingeniero Platanov. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté mantener la compostura y traté de buscar una explicación lógica. Como que tal vez era un compañero que me quería hacer una broma y sacar un susto. El hombre debió notar mi nerviosismo porque la expresión de su rostro se tornó seria y con un tono solemne me dijo: nunca bajes a las vías sin avisar. Me quedé pálido del susto. Solo atiné a decir gracias. Me di media vuelta y comencé a caminar por donde había llegado. Al alejarme miré por encima de mi hombro y vi cómo el hombre comenzaba a caminar hacia el final del andén. Di unos 5 pasos más y al mirar de nuevo, el hombre ya había desaparecido. Sentí un escalofrío. Miré alrededor buscando algún indicio de su presencia, pero no había nada. Volví al puesto central tratando de procesar lo que acababa de suceder. Al compartir mi experiencia con algunos compañeros, noté que muchos de ellos también habían tenido encuentros similares. Todos coincidimos en la misma descripción. Un hombre amable, siempre dispuesto a dar consejos sobre el mantenimiento de las vías y, sobre todo, con una advertencia sobre la seguridad allá abajo. El metro de la Ciudad de México está lleno de historias, pero la del ingeniero Platanov es una que nunca olvidaré. Su figura se ha convertido en una especie de guardián nocturno, velando por nosotros, los que trabajamos en las profundidades de la ciudad. Y cada vez que paso por la estación Potrero, me aseguro de saludar en silencio al hombre que, incluso en la muerte, sigue cumpliendo con su deber. Relato anónimo. Vámonos con el siguiente relato, el cual se titula El niño perdido en Metro Zaragoza. Soy un guardia de seguridad en el metro de Monterrey y he visto muchas cosas extrañas en mis años de servicio, pero nada me ha marcado tanto como la leyenda del niño que ronda la estación Zaragoza, de la cual incluso circula un video en internet. La mayoría de los vigilantes han escuchado los desgarradores gritos de un niño llamando a su mamá a ciertas horas de la madrugada. Es una historia conocida entre nosotros y cada uno tiene su propia versión de los hechos. A mí me tocó escucharlo una noche de invierno. El viento aullaba a través de los túneles vacíos del metro, creando un ambiente aún más escalofriante. Hacía mi ronda habitual revisando que todo estuviera en orden. El eco de mis pasos resonaba en la estación desierta y debo admitir que me ponía algo nervioso. De repente, alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un grito desgarrador que me heló la sangre. Era un pequeño, desesperado, gritando la palabra mamá. Me detuve en seco tratando de localizar la fuente del sonido. Entre aquellas enormes estructuras con tanta acústica, la voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Caminé lentamente hacia el andén. El grito continuaba cada vez más desesperado. ¡Mamá! ¿Dónde estás? El eco del lamento llenaba el aire y la sensación de angustia era casi palpable. Un escalofrío me recorrió la espalda como si una mano helada me acariciara. Cuando llegué al lugar donde creía que provenían los gritos, estos cesaron. Intenté calmarme y hacerme el escéptico, diciendo que tal vez era una broma pesada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Esa noche ya no di más rondines y esperé en la cabina hasta que mi turno terminara. A la mañana siguiente le conté a mis compañeros de trabajo y para mi sorpresa, no me juzgaron como había creído. De hecho, varios afirmaron también haber escuchado esos gritos. Algunos dijeron que es el espíritu de un niño que murió en la estación hace muchos años. Otros creen que es algún maldoso que busca asustar a los nuevos guardias. Pero todos estamos de acuerdo en una cosa: esos gritos son reales y aterradores. Cada vez que hago mi ronda y el reloj se acerca a las 3 de la madrugada, me preparo mentalmente para lo que pueda escuchar. No sé si el niño está realmente buscando a su madre o si es una manifestación de algo más oscuro,
pues algunos dicen que se trata de un demonio haciéndose pasar por niño. Hasta el día de hoy sigo escuchando esos gritos de vez en cuando, y cada vez que lo hago, no puedo evitar sentir una profunda tristeza por ese niño perdido en la oscuridad, buscando eternamente a su madre en los laberintos del metro de Monterrey. Relato anónimo. Bueno amigos, ¿qué les han parecido estos relatos del Metro de México? Espero les haya gustado mucho y que han sentido mucho miedo. Bueno, ya saben, si se recordaron de que tuvieron alguna experiencia paranormal, ya sea en algún metro o en su casa, en el trabajo o en algún lugar, pueden escribirlo aquí en la caja de comentarios. O bien, como les comentaba al principio, enviar un correo con un audio o con un video contando su experiencia. Bueno amigos, que tengan siempre mucho éxito en todo lo que hagan y como siempre ya saben, tengan dulces pesadillas. Chao amigos.